discípulos y maestros. Mateo 9:14. Entonces se acercaron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no ayunan? 15. Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los invitados a la boda estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días en que el novio les será quitado, y entonces ayunarán. 16. Nadie remienda un vestido viejo con un remiendo nuevo, porque el remiendo que se pone tira del vestido, y la rotura se hace peor. 17. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. En cambio, se echa vino nuevo en odres nuevos, y así se conservan ambos. La religión puede ser sana, tan sana como un recién nacido, tan sana como el canto de los pájaros al amanecer, tan sana como un loto recién abierto. O puede ser enferma, moribunda, como un anciano, menguante, triste, acercándose a la muerte. Cuando la religión es joven, tiene una fragancia, la fragancia de la vida. Tiene una canción, tiene un misterio a su alrededor. Tiene la cualidad de la danza, la alegría, el deleite. Es una celebración. Cuando la religión es joven, viva, fresca, la religión siempre es una celebración. Es un festín. Es vital, afirma la vida. Cuando la religión es vieja, moribunda o ya muerta, solo un cadáver apestoso, entonces es renuncia, entonces no es celebración. Entonces es antivida, entonces es vital. Entonces abandona el mundo, abandona todo lo que está vivo, comienza a ser suicida. Se encoge. La vida se expande, la muerte se contrae. De joven, fluyes en todas direcciones. De viejo, te congelas. Ya no fluyes, solo te quejas. Te endureces. Pierdes la flexibilidad. Cuando la religión es joven, está viva, es ordinaria. No tiene nada que satisfacer al ego. Es muy ordinaria. De hecho, en su misma ordinariez es extraordinaria. Es magnífica por ser simplemente ordinaria. La vida basta cuando la religión es joven. No se necesita ningún otro Dios. Entonces la vida es Dios, la vida es divina. Cuando la religión envejece y enferma, como todo envejece y enferma, todo lo que nace tiene que morir. Incluso una religión nace un día, vive un tiempo y luego muere. Pero los seguidores se aferran al cadáver. Entonces, el cadáver mata también a esos seguidores. Se convierte en fuente de enfermedad, de neurosis. Se convierte en una anomalía, un tumor canceroso. Cuando la religión enferma o muere, te mata, es venenosa. Esto debe entenderse desde múltiples perspectivas. En primer lugar, la gente prefiere pertenecer a una religión muerta que a una viva porque se les ha inculcado el miedo a la vida, al amor y a la felicidad. Todo niño crece condicionado, con la idea de que hay algo malo en ser feliz. Es una sensación muy vaga, pero está presente e influye en toda la vida. Hay algo malo en ser feliz. Así que, cada vez que uno se siente feliz, se siente culpable, como si hubiera cometido una falta, como si hubiera pecado. Solo los pecadores parecen ser felices. Los santos parecen estar muy tristes. Así que, cuando estás triste, todo está bien. Nunca te sientes culpable si estás triste, ¿te has fijado? Pero si estás muy feliz, de repente intentas ocultarlo. Nadie debería saberlo. ¿Por qué le ha pasado esto a la mente humana?
porque a cada niño se le enseña a ser serio, sombrío, a tener cara de pocos amigos. A cada niño se le enseña a no saltar, a no correr, a no gritar, a no mostrarse demasiado alegre, a no reírse a carcajadas. Siéntate y cállate. Como si hubiera algún problema con la expresión de la energía. Cuando el niño está contento, la familia, la gente de alrededor, todos empiezan a regañarlo, como si algo hubiera salido mal. Cuando el niño no está contento, cuando está triste, todos se compadecen de él. Cuando el niño está enfermo, todos lo cuidan. Cuando está sano, todos lo detienen. No hagas esto. No hagas aquello. Cuando el niño está enfermo, acostado en la cama, viene el padre, viene la madre, vienen los parientes. Todos son muy cuidadosos a su alrededor. Poco a poco, empieza a comprender que hay algo fundamentalmente malo en la energía, en la felicidad, en la alegría, en bailar, correr, gritar de júbilo. Hay algo fundamentalmente malo, lo entiende, y hay algo fundamentalmente bueno en estar triste, en estar enfermo. Siempre que está triste, se le aprecia, se le comprende. Cuando está sano, todo el mundo parece estar en su contra. El mundo entero está en su contra. Esto genera culpa, una profunda culpa en el niño. Esa culpa lo acompaña toda la vida. Si vas a ver a un santo y lo ves riendo a carcajadas, te sorprenderás. ¿Un santo riendo así? Un santo debería estar triste. Tienes una idea muy particular de lo que es un santo. Sí, está bien reírse en un bar, reírse en un restaurante, los jugadores pueden hacerlo, pero reírse en una iglesia, no, no está permitido. Hay que ponerse serio al ir a la iglesia. Hay que volverse casi inexpresivo debido a esta educación. Esta educación tiene un círculo vicioso. Te educaron tus padres fueron educados por los suyos. En algún lugar del pasado, profundamente oculto en la historia desconocida, algo salió mal. Quizás a quien es feliz no se le puede obligar a trabajar, porque la felicidad es un juego. Solo a la gente triste se le puede obligar a trabajar. Por eso, cuando trabajas te pones triste, cuando estás de servicio te pones triste. Las vacaciones tienen algo diferente. Puedes reír, puedes disfrutar. La vida era difícil en el pasado. El hombre estaba en constante lucha contra la naturaleza. Sobrevivir era su único objetivo, y todos tenían que trabajar duro. Si eres feliz, te gusta bailar, no trabajar. Si eres feliz, te gusta cantar, tocar la flauta, y no ir de caza. Si eres feliz, ¿a quién le importan las obligaciones y el trabajo? Si eres feliz, te gusta descansar y relajarte. Eso era peligroso. Por eso se condenaba la felicidad, la pereza y el descanso. Se nos ha inculcado, está arraigado en nuestra sangre, que el trabajo es el objetivo de la vida. Un buen hombre siempre está trabajando. Un mal hombre siempre parece estar de vacaciones. Mullah Nasruddin llevaba mucho tiempo sin trabajar, años. Un día estaba sentado a mi lado. Hacía un día muy soleado y me dijo, si hubiera estado trabajando, hoy me habría tomado el día libre. Llevaba años sin trabajar. Faltaba al trabajo porque no podía tomarse vacaciones. ¿Cómo iba a tomarse vacaciones? Solo pensaba en el trabajo cuando se trataba de vacaciones. La mente humana ha sido entrenada para trabajar. Por eso se elogia el deber y se condena la diversión, se alaba el trabajo y se condena el juego. Porque el jugador es lúdico y el hombre de negocios es serio. Al hombre de negocios se le respeta. Al jugador, simplemente se le condena. Se le considera inferior a la humanidad. La religión es una dimensión totalmente distinta. Un jugador puede acercarse a la religión, pero un hombre de negocios no. Un borracho puede hacerlo. No digo que deban convertirse en borrachos, solo recalco la importancia de la espontaneidad, de disfrutar y ser uno mismo sin preocuparse por los resultados. Pero un hombre demasiado serio queda excluido por su propia seriedad. Jesús se buscó problemas. Era un hombre religioso, sano, joven, lleno de vida. La vida era su Dios. En los evangelios se le ve muchas veces sentado a la mesa, comiendo y bebiendo. ¿Cómo podían los judíos y su pueblo creer que era religioso? Se suponía que debía ayunar, y él siempre estaba de fiesta, siempre creando un festín a su alrededor. Donde quiera que iba, creaba felicidad.
¿Qué clase de hombre religioso era? Sus propios familiares pensaban que estaba un poco desequilibrado. Sus propios familiares pensaban que estaba algo loco. La sociedad en la que vivía lo consideraba un glotón, un borracho. Puede ser un pecador, pero no puede ser un santo. Por eso lo crucificaron fuera de la ciudad. Los judíos tenían una ley. Solían crucificar de dos maneras: dentro o fuera de la ciudad. Cuando una persona pertenecía a la sociedad y había cometido una falta, era crucificada dentro de la ciudad. En aquel entonces, si alguien que había cometido una falta era un forastero, para simbolizar que no pertenecía a la sociedad, que era un marginado, era crucificado fuera de la ciudad. Jesús fue crucificado a las afueras de la ciudad. Y no solo eso. Para recalcar este hecho, dos criminales muy peligrosos fueron crucificados con él, uno a cada lado. Fue crucificado entre ellos precisamente para dejar claro, para que la gente entendiera a la perfección, que no era más que un criminal, un hombre peligroso, nada respetable, un marginado. Tenía que ser aplastado como un gusano, no como un hombre. ¿Qué había hecho? ¿Qué pecado había cometido? El pecado de ser feliz. Así es como me condenan. La gente me habría apreciado si hubiera sido un hombre triste. Me habrían apreciado si hubiera ayunado y matado mi cuerpo. Me habrían apreciado si les hubiera enseñado una forma de masoquismo, cómo ser crueles consigo mismos. Me habrían apreciado, me habrían elogiado enormemente, me habrían llamado un avatar. Pero yo os enseño a vivir, os enseño a ser felices. Os doy un solo evangelio, el evangelio de la alegría y el amor. Eso es un crimen. Eso es crear una situación peligrosa. Eso es corromper a la gente. Jesús cometió el crimen de ser feliz. Ese fue su único crimen, nada más. Los cristianos han intentado cambiar su rostro. Dicen que nunca se reía. Se imaginan a alguien sentado a la mesa, comiendo bien, bebiendo, y sin reírse. Imposible. Pero los cristianos tuvieron que crear un Cristo respetable, un Jesús que no fuera un criminal. Le han pintado la cara. No existe ninguna imagen de Jesús hecha por cristianos, ninguna estatua de Jesús creada por cristianos, que sea real o auténtica. Es completamente irreal. El hombre ha sido traicionado. La otra noche estaba leyendo un poema. Me gustó. Me gustaría que lo escucharas. Es un poema de Adrián Mitchell. El Cristo liberal da una entrevista. Habría caminado sobre el agua pero no estaba completamente asegurado. Y la BMA me envió una orden judicial con el primer leproso que curé. Habría predicado un sermón dorado pero no me gustó el aspecto del monte. Habría alimentado a 50.000 pero la prensa no estaba allí para contar. Y los hombres de negocios en el templo tenían un equipo de policías en la puerta. Y si hubiera pasado un año en el desierto habría perdido mi pensión seguro. Habría convertido el agua en vino pero no estaban dando licencias. Y habría muerto y sido crucificado pero ¿cómo? Ya sabes cómo es. Voy a afeitarme la barba y cortarme el pelo, comprarme unos calzoncillos a prueba de balas. Soy el Cristo liberal y no tengo sangre que desperdiciar. Los cristianos lo han transformado por completo. Él no era así. Era un hombre rebelde, un revolucionario, extraordinario. Vivió su rebeldía, la vivió intensamente. No era un teórico. La vivió, murió por ella. Amaba tanto la vida que estaba dispuesto a morir por ella. Pero no estaba dispuesto a oponerse a la vida. Ese fue su crimen. Incluso con Juan el Bautista y sus discípulos surgieron problemas. Juan el Bautista era un profeta anciano y tradicional. Sus discípulos eran ascetas, ayunaban y oraban. Eran contrarios a la vida. Existía un conflicto entre Jesús y los discípulos de Juan el Bautista. Estos sutras tratan sobre ese conflicto. Entonces se acercaron a él los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no ayunan? ¿Por qué el ayuno se ha vuelto tan importante? ¿Por qué el brahmacharya, el celibato, se ha vuelto tan importante? Hay dos cosas de las que depende la vida: la comida y el sexo.
Si eres contrario a la vida, estarás en contra tanto de la comida como del sexo, porque son la base misma de la vida. A través de la comida, vives. A través del sexo, vivirán las generaciones venideras. Si ayunas, morirás. Si te vuelves célibe, cierras el paso a las generaciones futuras. Si el celibato y el ayuno se vuelven absolutos, la vida desaparecerá de la tierra. Quienes están en contra de la vida han elogiado el ayuno como método y el celibato como meta. La pregunta es pertinente. ¿Por qué nosotros, los discípulos del Bautista, ayunamos a menudo, y los rabinos y los fariseos hacen lo mismo, pero por qué vuestros discípulos no ayunan? La gente también viene a mí y me pregunta, ¿por qué no enseñas a la gente a ayunar? Siempre me sorprende. ¿Por qué la gente se preocupa tanto por la comida? Si estudias la vida de Gandhi, verás que durante toda su vida se preocupó por la comida y el estómago. Comer y los enemas. Estos son continuamente los dos problemas básicos. ¿Por qué le tiene tanto miedo a la comida? Con la comida surge un miedo. El miedo es al sexo. Si comes bien, se generará energía sexual. Si no sabes cómo esta energía puede ascender en tu ser, comenzará a descender. Si no sabes cómo esta energía puede moverse como el fuego, se moverá como el agua. Así, con la comida surge el miedo al sexo. Ve y observa. En la India hay muchos santos, especialmente jainistas. Los jainistas tienen un gran número de santos que ayunan continuamente. El temor es al sexo porque, si comen bien, generan energía. Si hay energía, ¿qué se puede hacer con ella? No se puede reír, no se puede bailar, no se puede amar. ¿Qué se puede hacer con esa energía? Se convertirá en una pesada carga. Es mejor no generarla. El ayuno consiste en intentar no generar energía. Vives al límite de tu capacidad de supervivencia, por lo que se genera una cantidad mínima de energía, la cual se utiliza en tus actividades diarias. Nunca te sobra energía. Incluso para reírte a carcajadas necesitas energía, para bailar la necesitas. Así que vive al mínimo, porque si tu energía está al máximo, la alegría brotará con fuerza. Si no se le da suficiente agua a un árbol, si no se le da suficiente abono, alimento, el árbol puede que siga ahí, pero no florecerá porque las flores solo aparecen cuando el árbol tiene energía de sobra. Las flores son un lujo. Cuando el árbol tiene suficiente, más que suficiente, y quiere compartir, entonces florece y libera su fragancia. Es el árbol disfrutando de energía, demasiada. Le gustaría compartirla con el mundo. Pero cuando no se tiene suficiente, ¿cómo se puede compartir? El árbol puede que viva, pero no estará realmente verde. Estará casi moribundo, siempre al borde de la muerte. La gente ha aprendido el truco. Si ayunas, puedes vivir la vida al mínimo. Así hay menos peligro. La ira no será posible porque la ira necesita energía. El amor no será posible. El amor necesita energía. La alegría no será posible. La alegría necesita energía. La vida es un juego de energía. Todo necesita energía. Así que si vives al mínimo, estás lo suficientemente vivo, y la muerte siempre está cerca. Recuerda, el reino de Dios está cerca solo cuando vives al máximo, cuando vives una vida óptima, cuando alcanzas tu máximo potencial. Entonces el reino de Dios está cerca. Quienes viven al mínimo son personas suicidas. No tienen el valor suficiente. De lo contrario, se suicidarían en un instante. Son cobardes que se suicidan lentamente, envenenándose poco a poco. Vivirán, o no vivirán en absoluto. Juan el Bautista y sus discípulos eran ascetas. Vivían con lo mínimo. Sus hermanos discípulos, por ser también discípulo de Juan el Bautista, lo consideraban un traidor. Ha traicionado al maestro, porque empezó a moverse en una dimensión totalmente distinta. Se convirtió en la fuente de una religión viva. Empezó a celebrar. El verdadero Jesús se ha perdido por completo en el desierto de la teología cristiana. Está totalmente extraviado. Entre la basura que la teología cristiana sigue produciendo a raudales, el verdadero evangelio se ha perdido y olvidado por completo. El mensaje de aquel hombre era deleitarse, porque sólo así puede ser una oración y una muestra de gratitud a Dios. La vida debería ser un festín, no un ayuno.
¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los invitados a la boda estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero llegará el día en que el novio les será arrebatado, y entonces sí que ayunarán. Es un sutra muy significativo. Dice, ¿pueden los hijos de la novia guardar luto cuando el novio está presente? Eso parecería una tontería, un absurdo, una locura. Cuando el novio está en casa, no hay lugar para el luto, el ayuno ni la tristeza. Los hijos de la novia bailarán, celebrarán y disfrutarán. El novio está con ellos. Pero vendrán días en que el novio les será arrebatado, y entonces ayunarán. Esos días han llegado. Llevan ya mucho tiempo en la tierra, casi 2000 años. Las iglesias están de luto. El novio ya no está. Los papas están tristes, los obispos no pueden reír. Sus rostros están casi inexpresivos. La vida congelada y estancada, la flexibilidad perdida. Simplemente repiten mecánicamente lo que Jesús dijo. Jesús dice que mientras la religión esté viva, no hay necesidad de ayunar. Es tiempo de celebrar y dar gracias, y agradecer que el novio esté con ustedes. Es tiempo de bailar, cantar y enloquecer de alegría. Sí, llegará el momento en que el novio será llevado, cuando Jesús ya no estará. Entonces podrán llorar y ayunar con tranquilidad. Jesús dice, porque yo estoy aquí. ¿Por qué ayunar si yo estoy aquí? Este es el momento de regocijarse. Jesús repite una y otra vez, alégrense. Nunca dice renuncien. Dice alégrense. El mundo es suyo si se alegran. Todo es suyo si son felices. El dicho que reza, ríe y el mundo entero reirá contigo. Llora y llorarás solo es cierto. En la risa profunda, de repente los árboles, los pájaros, los animales, el cielo y la tierra se unen a ti. Es una invitación, una apertura. Cuando lloras y te lamentas, te cierras. Entonces no estás disponible para el mar y la arena, y el mar y la arena no están disponibles para ti. Te has convertido en una mónada. Sin ventanas, sin puertas, todo encerrado. Un hombre triste está cerrado, completamente cerrado a sí mismo. Su ser no se expande, no fluye como un río hacia el mar. Es un tanque muerto. No va a ninguna parte. El movimiento y el proceso de la vida se han detenido. Jesús les dijo, ¿pueden los invitados a la boda estar de luto mientras el novio está con ellos? Mientras la religión esté viva y joven, no pierdas la oportunidad, porque cuando el novio no esté contigo, los días serán largos. Entonces podrás llorar, ayunar y hacer lo que quieras. Pero ahí radica el problema. Cuando Jesús está presente, la gente lo mata, y cuando se va, lo veneran. Cuando Buda está presente, la gente le arroja piedras. Cuando se va, lo veneran. Siempre ha sido así. La estupidez humana es tremenda. Cuando Jesús muere, se crea una religión completamente distinta, diametralmente opuesta a su esencia, porque quienes la crean son personas tristes, ensimismadas, obsesionadas con sus ideas. Crean, se reúnen, convocan conferencias, deciden quién fue Jesús. Pintan, repintan. El rostro original se pierde por completo. Toman el control. Cuando Jesús estaba vivo, estas mismas personas jamás se habrían acercado a él porque no era lo suficientemente respetable. ¡Qué desgracia! Mientras Jesús vivía, no era lo suficientemente respetable para que estos eruditos, fariseos y rabinos vinieran a escucharlo. No venían. Lo consideraban inferior. Ya sabían demasiado. Pero cuando su aroma se desvaneció, acudieron de inmediato a llenar el vacío, a ocupar el lugar que Jesús había dejado, porque ahora podían hablar de él. ¿Qué quiso decir y qué no? Ahora podían definir por completo el carácter de Jesús. Ese carácter se convertiría en una caricatura, sería absolutamente falso, porque estas son las personas que no pueden comprenderlo, los hombres de conocimiento. El hombre de conocimiento no puede comprender a Jesús. Solo comprende las escrituras, la palabra muerta. Jesús es la palabra hecha carne. Está vivo, palpitante, viviente. El hombre de conocimiento solo es experto en autopsias.
Puede diseccionar el cadáver y luego crea algo que es absolutamente opuesto al hombre real que estuvo allí. Estas personas crean el cristianismo, el jainismo, el budismo. Buda no es el fundador del budismo, ni Cristo es el fundador del cristianismo. El cristianismo fue creado por el mismo tipo de personas que crucificaron a Jesús. El mismo tipo. Puede que no sean exactamente las mismas personas, pero son del mismo tipo. Quienes lo crucificaron eran sacerdotes, y quienes crearon el cristianismo también lo eran. Da igual que el sacerdote sea judío o cristiano. Son solo etiquetas. No importa. El sacerdote siempre está en contra del hombre vivo y religioso. Siempre está a favor de los muertos porque puede manipularlos. El Jesús vivo no escuchará a un rabino. El rabino le teme al Jesús vivo. Jamás se cruzará en su camino, intentará evitarlo. Pero cuando Jesús muera, entonces esos rabinos se reunirán. Construirán una iglesia sobre su cadáver. Eso es lo que dice Jesús. ¿Pueden los invitados a la boda estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días en que el novio les será arrebatado, y entonces ayunarán. Cuando yo muera, dice Jesús, cuando la novedad de la religión se haya desvanecido, dice Jesús, entonces la gente ayunará y se lamentará. Pero ahora mismo, el ayuno es irrelevante. Así que recuerda esto. Cuando una religión está en plena celebración, está viva. Únete a ella. Cuando una religión está en ayunas, aléjate lo más rápido posible, porque no solo está muerta, sino que te matará si te dejas acercar. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el retazo que se pone quita tela al vestido, y la rotura se hace peor. Jesús dice, la religión tradicional, la religión antigua, no puede celebrar. La celebración es nueva, cada momento es nuevo. Nunca es vieja. Nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo, la religión nueva, fresca y joven nunca encaja con la tradición. Encajará algún día, cuando su novedad haya desaparecido y se haya convertido en una tradición en sí misma, un pasado muerto. La religión, viva, es una presencia. Está en el presente. Una tradición es solo un recuerdo. ¿Puedes percibir claramente la diferencia? Hay que sentirla. Amas a una mujer. Ella está ahí, tú estás ahí. El amor fluye entre ustedes dos. Es una presencia. Algo indefinible te rodea. Algo que no puedes comprender, algo inmaterial, algo espiritual. Algo del otro mundo ha descendido a tu alrededor. Vives en un mundo completamente diferente. Ese momento ya no pertenece a este mundo. Has trascendido, te has trasladado a una dimensión desconocida. Pero la mujer se fue, el amor se fue, pasaron los años. Ahora solo queda el recuerdo. A veces puedes reflexionar sobre ello, puedes cerrar los ojos y revivir ese momento de dicha. Pero ahora está cubierto de polvo. Mucho polvo se ha acumulado sobre él. Ya no está vivo. Puedes sentirlo, pero es solo una sensación mental. No es inmediato. Cuando el amor existía, era inmediato. Era algo tangible, algo que te envolvía. Era más vivo que tu propio cuerpo y más vital que tu propia mente. Pero ahora solo queda el recuerdo. Una flor, viva por la mañana, recibiendo el sol, meciéndose con la brisa. Y al atardecer, sus pétalos se marchitan, su fragancia se desvanece. Un recuerdo del pasado. No se puede vivir, solo pensar en él. Y ese pensamiento puede crear un apego al pasado. Así nace la tradición. Buda vivió hace 2500 años. Jesús, hace 2000 años. Krishna, quizás hace 5000 años. Algo sucedió en el momento en que Jesús estuvo aquí en la tierra. Ahora solo queda un recuerdo. La flor se ha ido, la fragancia se ha ido. Solo queda el vacío. Y ustedes siguen adorando ese vacío. Crean templos a su alrededor, iglesias a su alrededor. Adoran ese vacío. Es solo un recuerdo. ¿Qué clase de necedad se ha instalado en el corazón humano? Cuando la flor está presente, la evitas, y cuando solo queda el vacío, entonces la veneras. Le temes a la verdadera religión. Por eso te conviertes en hindú, musulmán o cristiano. Esto es un engaño, una artimaña.
Así evitas la religión, porque te transformará, te destruirá y te dará un nuevo nacimiento. Algo desconocido surgirá a través de la religión, y le temes a eso. A morir, a renacer. Por eso te aferras a las viejas tradiciones. Jesús dice: nadie remienda un vestido viejo con un remiendo nuevo. Las tradiciones son antiguas, como la ropa vieja. La celebración siempre es nueva, nunca es vieja. Es aquí y ahora. Así, las religiones muertas siguen ayunando. Son ascéticas. Las religiones nuevas celebran. Tienen una especie de hedonismo espiritual a su alrededor. ¿Has leído Zorba el griego de Kazantzakis? Léelo. Jesús debió tener algo de la cualidad de Zorba el griego. Una tremenda capacidad para disfrutar de la vida, una confianza infinita en ella, una profunda conexión con el presente. La novela de Kazantzakis, Zorba el griego, tiene algo de Jesús. Por supuesto, el Papa en el Vaticano se ofenderá mucho si se entera de que digo que Jesús tiene las cualidades de Zorba el griego, pero lo digo. Tiene, no puedo evitarlo, un hedonismo espiritual. Permítanme acuñar el término hedonismo espiritual, porque normalmente se piensa en el hedonismo como algo muy terrenal. Comer, beber, divertirse. Ese es el hedonismo terrenal. Eso también está presente en el hedonismo espiritual, y mucho más. Comer, beber, divertirse está presente, además de Dios. Coman, beban y diviértanse en el nombre del Santo, en el nombre de su Dios, su Padre que está en los cielos. Coman, beban y disfruten. Conviértanlo en su plegaria. Que comer, beber y disfrutar sea una especie de ritual, una plegaria, un gesto de felicidad. Estoy bien y me alegra que me hayas dado la vida. Me alegra existir y te doy toda mi gratitud. Cuando la religión está viva, siempre existe un hedonismo espiritual. Cuando una religión muere, el hedonismo desaparece por completo y se vuelve antagónica a todo lo que el ser humano puede disfrutar. Entonces, la religión busca maneras de entristecerse, de afligirse cada vez más, de aniquilar toda fuente de deleite y alegría. En ese caso, se torna ascética. Ni se echa vino nuevo en odres viejos. Porque los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. En cambio, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así se conservan ambos. Solo una religión nueva, recién nacida, fresca, original, puede celebrar. Entonces la celebración encaja con ella. Puede amar, puede confiar, puede disfrutar. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, una respuesta muy enigmática. Le habían preguntado: ¿por qué no ayunan tus discípulos? Y Jesús respondió de forma muy indirecta: porque hay cosas que solo se pueden expresar de forma indirecta. No se pueden señalar directamente. Me estaba quedando en casa de un amigo, tenía un hijo precioso, un niño pequeño de apenas 8 o 9 años. Estaba jugando en el jardín y yo lo observaba. Corría tras las mariposas, recogía flores, rodaba por el césped y disfrutaba de la humedad y el rocío. El jardinero estaba podando el seto, y el aroma recién cortado impregnaba todo el jardín. El niño saltaba, bailaba y corría de alegría. Luego entró. La madre preguntó: ¿dónde has estado? Dijo: fuera. ¿Qué has estado haciendo? Él dijo: nada. Entonces lo llamé y le dije: eso no está bien. Has estado haciendo tantas cosas y dices que no has hecho nada. Dijo: por eso digo nada. Esas cosas no se pueden decir. La fragancia, sí, entendí su punto. La fragancia que le llenaba las fosas nasales, ¿cómo decirlo? Y cuando rodaba sobre la hierba, el roce de la hierba, las gotas de rocío que se aferraban a su cuerpo, un frío sutil y la frescura, ¿cómo decirlo? Y correr tras las mariposas, ¿qué pasa por la mente de un niño cuando corre tras las mariposas? ¿Cómo decirlo? Y el sol, y la lluvia de luz, ¿cómo decirlo? ¿Qué pasa en el corazón? Sí, entendí su punto. Lo evadió. Dijo: afuera. Cuando su madre insistió: ¿qué estabas haciendo? Dijo: nada. Pero estaba haciendo tantas cosas que no había otra forma de decirlo. Solo nada puede abarcarlo, y solo afuera. Una palabra comodín que abarca muchas cosas. Afuera. El mundo entero está incluido. Afuera.
El sol, los árboles, las mariposas, la hierba, las gotas de rocío. Y estas son las cosas externas. ¿Qué estaba pasando dentro del niño? El puro deleite, sin razón aparente. Solo felicidad. ¿Cómo decirlo? Cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo responder? Él preguntó, ¿pueden los invitados a la boda estar de luto mientras el novio está con ellos? Respondió con otra pregunta. Pero vendrán días en que el novio les será arrebatado, y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un remiendo nuevo, porque el que se pone para rellenarlo lo desgasta, y la rotura se hace mayor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, y así se conservan ambos. Es muy indirecto, pero da la clave. Hay cosas que no se pueden decir directamente. Son tan vitales que hay que rodearlas. Son como cables de alta tensión. No se pueden tocar directamente, sería peligroso. Por eso Jesús sigue hablando en parábolas. Adolf Hitler dijo una vez, no veo por qué el hombre no debería ser tan cruel como la naturaleza. ¿Por qué el hombre no debería ser tan cruel como la naturaleza? Y, en cierto modo, el hombre ha sido tan cruel como la naturaleza, o incluso más. A veces somos crueles con los demás. A veces somos crueles con nosotros mismos. Estas son las categorías habituales en las que se puede dividir a toda la humanidad. Rara vez aparece un hombre que no sea cruel ni con los demás ni consigo mismo. A ese hombre lo llamo el hombre de Dios, el Dios hombre. Es muy fácil pasar de un extremo a otro. Por lo general, la gente es cruel con los demás. Violenta, agresiva. Esa violencia y crueldad hacia los demás tienen consecuencias graves, porque cuando uno es violento con otros, ellos lo serán con uno. No se puede seguir siendo agresivo con los demás. La violencia se volverá en su contra. Es peligroso y costoso. Incluso un Adolf Hitler o un Napoleón tuvieron que pagar por ello. Murieron víctimas de la violencia que se les devolvió. Si escupes al cielo, te caerá encima. Si cavas una zanja para el otro, algún día caerás tú mismo en ella. Así pues, las mentes astutas y calculadoras comprendieron que la violencia contra los demás es muy costosa y peligrosa, pero desean ser violentas y crueles. La crueldad está arraigada en su naturaleza, en su instinto animal. ¿Qué hacer entonces? La mejor y más diplomática manera es ser violento consigo mismo. Así no habrá venganza. Por eso, el hombre común es violento con los demás, y sus supuestos santos son violentos consigo mismos. Simplemente son más calculadores, cobardes y escapistas. Pero son violentos consigo mismos. ¿Sabías que existía una secta cristiana? Aún existen, aunque no tan prominentes ahora, que se azotaba a sí misma cada mañana, golpeándose el cuerpo. La sangre brotaba. Esa era su plegaria, como si Dios tuviera hambre de su sangre, como si Dios tuviera sed de su sangre. ¿Qué clase de Dios tenían en mente? ¿Un asesino, un poder asesino? No, se estaban sacrificando. Intentaban mostrarle a Dios, mira, no somos felices. Somos muy infelices. Ten misericordia de nosotros. Esa era su oración. Estamos muy tristes. Mira, la sangre corre. Y estamos en una profunda miseria. Ten misericordia de nosotros. Pero yo les digo que la misericordia de Dios solo está disponible para los felices. Jesús pronuncia una de las frases más enigmáticas. Si tienes, se te dará más. Y si no tienes, incluso eso se te quitará. Nadie lo ha expresado así. Jesús es simplemente incomparable. Si no tienes nada, incluso eso se te quitará. Y si tienes algo, se te dará más. Parece muy anticomunista, pero es tremendamente cierto, absolutamente cierto, porque cuando eres feliz, hay más felicidad disponible. Cuando eres infeliz, hay más infelicidad disponible. Cuando eres feliz, recibes más. Las puertas se abren, la misericordia de Dios está contigo. Él ama a los que bailan, a los que vienen cantando. A los que vienen con quejas, con rostros tristes, con sangre corriendo, no se les puede amar. Ni siquiera han sido capaces de amarse a sí mismos.
¿Cómo puede Dios amarlos? Han fallado. No pudieron amarse a sí mismos. ¿Cómo puede Dios amarlos? Recuerda esto. Si no te amas a ti mismo, nadie te amará. Olvídate de Dios. Ni siquiera los seres humanos comunes te amarán. Primero debes amarte a ti mismo. Solo entonces los demás te amarán. Y debes amarte tan infinitamente, tan totalmente, que no quede ni rastro de odio hacia ti mismo. Solo entonces el amor y la misericordia de Dios estarán a tu alcance. Él ama profundamente a quienes se aman a sí mismos. Es un amante de los amantes, y su gracia desciende sobre ti cuando bailas y no cuando estás en la postura de un mártir. Esa es una de las posturas más feas que se pueden adoptar. Jamás intentes convertirte en mártir. Jesús es algo extraordinario. Los cristianos han sido mártires, autoflagelándose. En Rusia, existía una comunidad cristiana, una gran comunidad antes de la revolución, que se amputaba los órganos genitales como sacrificio a Dios. ¿Qué clase de sacrificio es este? ¿Qué significa? Significa: Dios, mira. Nos amputamos los órganos genitales como un acto simbólico, para demostrar que ya no nos interesa la vida, el amor, la felicidad. Ya no nos interesa ningún éxtasis. Y ayunan, rezan. Dios ama la vida. Él crea la vida a cada instante. Dios no está en contra de la vida. Él es la esencia misma de la vida. Ama la vida. En inglés existe la expresión: vive tu vida al máximo. Me gustaría modificarla un poco. Me gustaría decir: ama tu vida al máximo. No te limites a vivir tu vida al máximo. Eso es muy pobre. Ama tu vida al máximo. Sé una llama y arde por ambos extremos. Si puedes arder por ambos extremos, aunque sea por un instante, y fluir en amor en todas direcciones, inmediatamente entrarás en lo divino. A esto lo llamo hedonismo espiritual. Jesús fue un hedonista espiritual. Siempre vigila tus actitudes, pues es muy posible que el asceta se oculte en tu interior. Y siempre vigila tus actitudes, porque de ellas y de tu conciencia surgirán pistas que te abrirán muchas puertas. Por ejemplo, si alguien está triste, sufre o tiene dolor, la compasión es muy fácil. Sientes mucha empatía. Pero si alguien está feliz, disfrutando de una gran alegría, ¿qué sucede? No puedes sentir compasión por alguien que es feliz. Sientes celos. Quizás sea la misma persona. Ha ganado la lotería y sientes mucha envidia. Y luego muere su esposa, lo roban, pierde el premio de la lotería, y sientes tanta compasión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sientes tanta compasión por la tristeza? Debes obtener un placer oculto de ello. Eres violento. Nunca te compadeces de la felicidad ajena, y siempre te compadeces de la infelicidad ajena. Debes obtener algún placer oculto. Cuando alguien está triste, en el fondo te alegras de que le haya pasado a él, y no a mí, y tienes la sartén por el mango. Puedes ser comprensivo, no cuesta nada. Pero puedes bailar con alguien que es feliz. ¿Puedes alegrarte de verdad con la felicidad ajena? Muchas veces te has entristecido con la tristeza de los demás, pero ¿puedes alegrarte de verdad cuando la gente es feliz? Sí, finges, pero lo sabes. Sonríes y dices: ¡qué bien! Dios ha sido misericordioso contigo, pero en el fondo sientes celos. Solo puedes sentir empatía por la felicidad si tú mismo sabes cómo ser feliz. No lo sabes. Eres miserable, muy miserable. Así que, cuando alguien sufre más que tú, te sientes un poco más feliz, en comparación. Él está en una situación aún más oscura. Te sientes mejor. Al menos eres un poco más feliz que ese hombre. Pero cuando alguien es feliz, te sientes hundido en lo más profundo. Él está en la cima. Sientes celos. Los celos nunca desaparecerán a menos que seas verdaderamente feliz. Y tu compasión es falsa, tu compasión es inmoral, porque en el fondo encuentra placer en la miseria ajena. Recuerda esto. Una persona religiosa es tan feliz que jamás podrá sentir celos. Es tan feliz que no le falta nada. No veo cómo podría tener celos de nadie. Imposible. Soy tan feliz. No puedo sentir más. Si no puedes sentir más, ¿cómo puedes sentir celos? La gente intenta no sentir celos.
Eso es imposible. Sé feliz y no sentirás celos. Sé feliz y no serás ambicioso. Sé feliz y el ego desaparecerá. El ego solo puede existir en la profunda infelicidad y miseria. Es un morador del infierno, solo habita en el infierno. Ve y observa tu propia vida. Cuando dices Dios, ¿a qué te refieres? ¿Conoces algún otro Dios aparte de los árboles verdes y las flores rojas, las nubes que flotan en el cielo, la luz del sol, la luna en la noche y las estrellas silenciosas? ¿Conoces algún otro Dios? ¿Y el corazón interior, y los corazones exteriores, conoces algún otro Dios? El todo es Dios, el único Dios. Pero los religiosos, los llamados religiosos, han creado un Dios contrario a la vida. Dicen, renuncia a la vida. Solo así podrás alcanzar a Dios. Jesús dice, vive la vida como una oración. Ama la vida como si fuera de Dios. Ama la vida. Adéntrate en ella, cada vez más profundamente, y en lo más profundo, un día descubrirás que Dios está ahí. Late en cada corazón, florezca en cada flor y se oculte en cada piedra. Pero las religiones han hecho algo terrible, han creado un desastre espantoso. Lo han trastocado todo. Cuando Ho Chi Minh vivía, solía decir a cada visitante estadounidense, díganme, ¿sigue en pie la Estatua de la Libertad en Estados Unidos? Y no tengan reparo, decía, por favor, díganmelo, porque tengo mis sospechas. Incluso si sigue en pie, debe estar de cabeza. Todas las iglesias están patas arriba, y todas las supuestas religiones están al revés. Dios no importa. Si Dios está en contra de la vida, entonces Dios es solo un concepto, una abstracción, una palabra vacía. No tiene carne, no tiene sangre, no tiene calor. Es solo un concepto frío y abstracto. Pascal, uno de los más grandes pensadores de Occidente, tuvo un sueño. En él recibió un mensaje. Al despertar, el sueño lo había conmovido profundamente. Se levantó de inmediato y anotó el mensaje en su cuaderno. Cuando leyó el mensaje por la mañana, le pareció de suma importancia. Lo cosió a su abrigo. Lo llevó cosido en su abrigo toda su vida. Muchas veces, cuando caminaba o hablaba con alguien, simplemente lo miraba y volvía a abrocharse el abrigo. Era una frase muy sencilla. No quiero al Dios de los filósofos. Quiero al Dios de David, Abraham y Jacob. El Dios de la vida, no de la filosofía. El Dios del hombre común, no de los egoístas extraordinarios. El Dios de Jacob, Abraham y David, el Dios de quienes aman la vida y la viven, es el verdadero Dios. El Dios que se opone a la vida es una falsificación. Todo templo que se opone a la vida es una falsificación. ¡Cuidado! El templo que consagra la vida misma como Dios es el único templo verdadero. Jesús respondió correctamente. Y si puedes ver la vida como Dios, entonces siempre estás en la cámara nupcial. Entonces el novio está siempre, siempre, siempre allí. Si puedes ver la vida como Dios, entonces el novio nunca te abandonará. Ese Dios se expresó a través de Jesús. Ese Dios se expresó a través de Krishna. Danzó a través de Krishna, tocó la flauta a través de Krishna. Ese Dios a veces penetra y viene al mercado, pero no lo reconoces porque tienes un Dios falso. He oído, una vez, un hombre llevó a su abuela a una gran exposición de arte. Allí, ella vio por primera vez un cuadro auténtico, una obra genuina de Vincent Van Gogh. Miró el cuadro y se echó a reír. El hombre preguntó, ¿por qué te ríes? ¿Te gusta este cuadro? Ella dijo, esto es una copia. He tenido un calendario colgado en mi pared durante casi 20 años, y esto es solo una copia. El calendario era una copia del cuadro. Era la pintura original, auténtica, pero ella se rió y dijo, ¿por qué se muestran aquí estas cosas tan comunes? Este cuadro lleva 20 años colgado en mi habitación. Si te dejas influenciar demasiado por lo falso, te perderás lo real. Si tus ojos se llenan demasiado de lo falso, cuando lo real se presente ante ti, tal vez ni siquiera puedas reconocerlo. Dios es vida y no hay otro Dios. Dios eres tú, yo y todo, y no hay otro Dios. Celebra, regocíjate porque Dios está presente en todo. Cada guijarro y cada hoja, llenos de Dios. Cada gota de agua, llena de Dios. Cuando tienes sed, Dios tiene sed dentro de ti.
Y cuando bebes agua fría, es Dios fluyendo dentro de tu ser, es Dios quien saciará tu sed. La sed es Dios, el saciar es Dios, el agua que sacia es Dios. Todo es Dios. ¿Qué hay que renunciar? ¿Por qué razón ayunar? Celebra y baila. La verdadera religión es celebración. La falsa religión es renuncia. Suficiente por hoy.